Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urteaga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Daniel. Hoy día vamos a entrar al capítulo 11, capítulo que va a continuar la última visión del libro de Daniel. Ustedes recordarán que en los capítulos 10, 11 y 12 vamos a ir viendo la última visión. Capítulos 10, 11 y 12 contienen la última visión del libro de Daniel. Y lo que vamos a ir viendo hoy es lo que el ángel le va a narrar a Daniel en esta última visión. En la clase anterior lo que hemos visto es que Daniel está clamando delante de Dios. Está clamando delante de Dios en angustia porque su pueblo ha regresado hace un par de años a Jerusalén, pero ha tenido oposición para reconstruir el templo. Y Daniel quiere saber qué es lo que va a pasar con su pueblo. Pero mientras él está clamando, y este clamor va a durar 21 días, 3 semanas, cuando culminan estos 21 días, Daniel va a tener la aparición de Jesucristo antes de hacerse hombre. Una cristofanía va a aparecer delante de Daniel. Y Daniel va a perder sus fuerzas, va a desfallecer ante esta visión. Pero luego un ángel lo va a tocar y va a conversar con él. Y le va a explicar cuál ha sido el motivo de su demora, pero que ahora ha llegado para contarle a él lo que está escrito en el libro de la verdad. Así que lo que vamos a ir viendo hoy en la primera parte del capítulo 11, porque lo vamos a ver en 2 o más partes, es el contenido del libro de la verdad. Y el contenido de este libro, esta información que se le va a dar a Daniel, tiene que ver con el pueblo de Israel. Recuerden, a partir del capítulo 7 en adelante, el enfoque está en la nación de Israel. Y lo que vamos a ir viendo hoy va a ser detalles históricos que tienen que ver con la nación de Israel, pero que van a suceder cientos y cientos y cientos de años después del tiempo de Daniel, incluso después del tiempo de Ciro. Así que hoy día vamos a ver un capítulo recontra profético, pero recontra histórico. Vamos a ver muchos detalles históricos en este capítulo. Así que van a ver muchos nombres, muchas cosas así, pero va a ser importante ver el preconocimiento de Dios del futuro y ver cómo la palabra de Dios nos demuestra por medio de la profecía que es realmente verdadera y que realmente tiene inspiración divina. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Así que les pido por favor que me acompañen a Daniel capítulo 11 al versículo 1. Vamos a estar leyendo la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Daniel 11:1 dice lo siguiente: Durante el primer año del reinado de Darío el Medo, yo mismo estuve a su lado para animarlo y fortalecerlo. El que está hablando acá es el ángel. Ustedes recordarán que al final del capítulo 10 el ángel está hablando con Daniel. Y cuando le va a contar el contenido del libro de la verdad, le dice: en el primer año del reinado de Darío el Medo, yo estuve ahí para animarlo y fortalecerlo. ¿De qué manera lo animó y lo fortaleció? No se nos dice. Lo que sabemos es que este ángel animó y fortaleció a Darío. ¿De qué manera? No sabemos. Yo lo que pienso es que parte de este ánimo y fortalecimiento a Darío es en parte por las oraciones de Daniel. Porque Daniel siempre ha entendido que nosotros debemos orar por los líderes que gobiernan nuestro país, nuestro pueblo, nuestra ciudad. Y hay un cambio, como lo hemos visto en el capítulo 10, cuando uno ora. Cuando uno clama al Señor, hay un cambio. Nuestra oración es poderosa por el Dios tan poderoso que tenemos. Y yo pienso que las oraciones de Daniel en favor de Darío han hecho que este ángel sea enviado para animar y fortalecer a Darío en ese tiempo. Lo que sabemos es que este ángel lo animó y lo fortaleció de una manera espiritual, que no sabemos cómo sucede. Y este ángel le cuenta esto. Ahora el ángel le va a contar el desarrollo del contenido del libro de la verdad. Miren el versículo 2. Dice: Ahora te daré a conocer la verdad. Todavía habrá 3 reyes en Persia y hasta un 4.º rey, el cual llegará a ser más rico que los otros 3. Cuando sienta que sus riquezas le dan poder, invitará a todos ellos a levantarse contra el reino de Grecia. El ángel le dice que le va a contar la verdad. Lo más probable es porque le está dando el contenido del libro que se llama La Verdad. Y le dice que después de Ciro se van a levantar 3 reyes de Persia más. Pero va a haber un 4.º rey que va a ser alguien muy próspero. Y que este rey próspero se va a levantar con un gran ejército contra Grecia. ¿Esto se cumple en la historia?
La verdad es que sí, con 100% de exactitud. El rey que sucede a Ciro, el persa, es su hijo llamado Cambises. Luego de Cambises, el que va a reinar durante muy poco tiempo es un rey que se llamó Pseudo-Esmerdis. Y se llamó Pseudo-Esmerdis porque realmente no era Esmerdis, era un impostor. Y gobernó durante 7 meses nada más. Pero él fue el siguiente rey. Y el tercer rey, que sí gobernó durante 36 años, fue el rey Darío. El rey Darío fue uno de los reyes persas que conquistó y gobernó durante muchísimos años. Y digo conquistó porque los reyes persas que siguieron a Darío, siguieron a Ciro, siguieron conquistando más ciudades. No se quedaron con el territorio ya establecido. Ellos siguieron conquistando, ellos siguieron recaudando riquezas y fue un reino muy próspero. Recordemos que los medo-persas son los que conquistan y dominan el mundo conocido en el tiempo de Daniel en este momento. Antes fueron los babilonios y ahora los que gobiernan el mundo conocido son los medo-persas. Así que la profecía de este ángel en estos primeros versículos se cumple con exactitud. Después de Ciro va a venir Cambises, va a venir Pseudo-Esmerdis y luego Darío. Estos son los 3 primeros reyes. Pero luego dice que vendrá un cuarto rey. ¿Cómo se llamó este cuarto rey? Se llamó Jerjes. Jerjes I. Y Jerjes es el rey que encontramos en el libro de Esther llamado Asuero. Si ustedes en el Antiguo Testamento van al libro de Esther, van a ver que el personaje real en este libro, el rey de Persia, se llama Asuero. Este es el Jerjes histórico del cual el ángel está hablando aquí. Este Jerjes era alguien con muchas riquezas. ¿Por qué tenía muchas riquezas? Porque los reyes anteriores de Persia habían ido conquistando y ganando y acumulando riquezas. Así que Jerjes, cuando llega a reinar, es alguien muy próspero. Pero él en sus conquistas y en su gobierno tiene algunos momentos revueltas. Y en algún momento en la historia hay una revuelta que se ocasiona por un apoyo de unos ciudadanos de una nación que se llamaba Grecia. Los griegos forman parte de una revuelta contra el imperio medo-persa y Jerjes se molesta contra ellos. Y Jerjes decide atacar Grecia, decide atacar Macedonia, decide atacar Esparta. Y la forma en la que lo hace no es una forma común, sino es una forma fuera de lo común. ¿Por qué? Porque recluta un ejército gigantesco, abrumador contra los griegos. Al punto que para la época, para la historia, era algo demasiado llamativo. No era común que un rey reclutara tanta cantidad de ejércitos. Hay un historiador antiguo que se llamó Heródoto y él dice que el ejército de Jerjes contaba con más de 1,5 millones de personas. Pero realmente los historiadores modernos cuestionan si el número es real o es un poco exagerado. Pero la cuestión era que tenía una cantidad inmensa de soldados y hacen mucho daño a los griegos en ese ataque. En ese ataque, en esa guerra tan abrumadora, los espartanos se levantan contra los medo-persas y un general que se llamó Leónidas, junto con sus 300 soldados de su guardia personal, más un grupo más de soldados espartanos, pelean contra los persas y frenan un poco su ataque, aunque al final son derrotados. Si ustedes han visto una película muy antigua que se llamó 300, sabrán de qué me refiero o a qué me refiero. Leónidas y los 300 son personajes históricos que pelearon, eran espartanos que pelearon contra los medo-persas en esta batalla de Jerjes contra los griegos, macedonios y espartanos. ¿Qué sucede en este momento en la historia? ¿Y por qué esto es relevante para la nación de Israel? Porque en este momento en la historia, en la identidad griega, macedonia y espartana, va a crecer un resentimiento contra los medo-persas. Su identidad de ellos va a ser una identidad marcada por el resentimiento contra los medo-persas. Y esto va a hacer que muchos años después, más de 100 años después, aparezca Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y Alejandro quiera conquistar y derrotar a los medo-persas por este resentimiento nacional que él tenía, como toda su nación. Así que lo que el ángel le está contando a Daniel hasta ahora se cumple con 100% de exactitud.
Pero ahora va a pasar en el siguiente versículo a hablarnos de Alejandro, del cual ya hemos hablado en capítulos anteriores, pero de lo que va a suceder y va a ir sucediendo después. Veamos los siguientes versículos. Veamos el versículo 3 y 4. Dice el ángel, continúa el ángel contándole a Daniel. Dice, luego se levantará un rey muy valiente, el cual ejercerá su dominio haciendo gala de poder e implantando su voluntad. Pero en cuanto se levante su reino, se dividirá y se esparcirá por los 4 vientos del cielo, pero no entre sus descendientes, ni con el mismo dominio que antes ejerció, porque su reino será arrancado de raíz y entregado a otros fuera de ellos. Acá nos cuenta acerca de Alejandro. Después de Jerjes van a pasar como 5 reyes persas más y luego va a aparecer en la escena Alejandro. ¿Por qué el ángel omite estos 5 reyes persas? No se nos dice el por qué, pero lo que muchos intuyen es que lo que el ángel o lo que Dios quería marcar bien claramente era que con la batalla de Jerjes se iba a crecer un resentimiento tal que iba a hacer surgir a este hombre valiente que se va a llamar en la historia Alejandro Magno o Alejandro el Grande, hijo de Filipo II. Ya hemos hablado de él y hemos hablado de sus conquistas y cómo conquistó el mundo conocido rápidamente, pero que también murió a una edad muy temprana, más o menos entre los 33 y 32 años de edad. Cuando Alejandro muere, mientras él balbuceaba y muere en Babilonia, Alejandro dice que se le entregue el reino al más fuerte. Cuando él dice esto, se despierta una incógnita y una especie de molestia en cada uno de los generales de Alejandro. Generalmente cuando nosotros estudiamos este pasaje, los maestros bíblicos van a decir lo siguiente. Para resumir, van a decir que Alejandro muere, dice que se le entrega el reino al más fuerte y que su reino se dividió en sus 4 generales: Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Y eso va a ser el resumen de este tiempo. Pero si nosotros estudiamos la historia y profundizamos en ella, vamos a saber de que no es que Alejandro tenía 4 generales. Alejandro tenía un montón de generales. El que recibe la frase de entréguenle el reino al más fuerte es un general que se llamó Pérdicas. Había otro general que se llamaba Crátero. Había otro general que se llamaba Antígono, otro que se llamaba Antíparo y un montón de nombres así. Pero lo que va sucediendo en el transcurso de los años es que Alejandro no tenía descendientes. Como dice este texto, que el reino no va a ser entregado entre sus descendientes. Alejandro cuando muere no tiene descendientes, pero su esposa llamada Roxana, que era una princesa extranjera, está embarazada. Roxana está embarazada y lo que Pérdicas desea es que el anillo de Alejandro se guarde hasta el nacimiento del hijo de Roxana. ¿Por qué? Porque si era varón, iba a ser el sucesor de Alejandro. Pero los otros generales no estaban muy de acuerdo con esta decisión. Algunos querían que fuera el hermano de Alejandro, que tenía problemas mentales, el que lo reemplazara. Así que hay estas disputas entre los generales y se empiezan a desarrollar batallas durante todos estos años. Y la guerra histórica de estos generales se conoce como la Guerra de los Diádocos. Son un montón de generales peleándose unos con otros por el control del reino de Alejandro. Aunque al principio ellos estuvieron esperando por muchos años, aunque se seguían peleando, que Alejandro IV, que va a ser su hijo, el hijo de Roxana, porque al final resulta que fue varón, fuera el reemplazo de Alejandro y gobernara él. Pero eso no sucede así, porque Casandro, uno de los generales de Alejandro, asesina al pequeño Alejandro IV. Y mata también, no Casandro, sino otra persona, matan a un hijo bastardo de Alejandro que se llamó Heracles. Así que cuando los hijos de Alejandro mueren, los supuestos futuros herederos, los generales más prominentes son los que se atribuyen el nombre o el título, de reyes. Y en ese momento son 4 los generales que se proclaman reyes. Desde la muerte de Alejandro hasta la proclamación de los generales como reyes, pasan más o menos 22 años. O sea, no es inmediatamente. Alejandro muere en el año 323 y estos generales se proclaman reyes en el 306 al 301 a.C. Así que es un tiempo largo y hay muchas batallas. Es más, había un 5.º general que en algún momento tuvo prominencia, que se llamó Antígono,
pero él es derrotado en una batalla en el 301, en la batalla que se conoció como la batalla de Ipsos. Y son un montón de datos históricos, pero quiero que ustedes se den cuenta que lo que el ángel le dice a Daniel realmente se cumplió en la historia, y hay fechas, hay nombres de batallas, hay los nombres de los generales y todo el desarrollo de la historia. Un libro que yo les recomiendo para que ustedes conozcan muy bien la historia de Alejandro, la historia de los medos persas también, es el libro Alejandro Magno del escritor Félix Cordente Vaquero, que lo recomendé en el estudio de Daniel capítulo 8, si no me equivoco. Se los vuelvo a recomendar. La guerra de los diádocos en la historia y libros en español, es difícil encontrar una información ordenada de ese periodo, porque es un periodo muy amplio y muy disperso. No estamos hablando de solamente un rey, sino estamos hablando de varios y con varios descendientes. Así que es difícil poder recomendarles un libro histórico en español ordenado de esa época. Ese periodo se conoció como el periodo helenístico. Así que lo que el ángel está contando a Daniel se cumplió con 100% de exactitud. No 99, no 98, sino 100% de exactitud. Los 4 generales de Alejandro son los que dominan el reino de Alejandro después de más de 20 años de batallas internas entre ellos y se proclaman reyes. Y los nombres son, como les dije, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Luego ellos van a fallecer y sus reinos van a ser reemplazados por sus descendientes, algunos van a ganar territorios, otros van a perder. No es que ellos se quedan con los reinados en esas 4 divisiones y eso dura hasta que llega el Imperio Romano. No es así. Prácticamente ellos pierden mucho territorio y algunos son derrocados pasando los años siguientes. Pero se marcan esos 4 reyes en un momento fijo en la historia, como el ángel le está contando a Daniel. Eso es lo que quería remarcar. Una cosa más para seguir avanzando es que si nosotros nos ponemos a pensar en lo que Daniel está recibiendo y en la época en la que Daniel lo está recibiendo, nos vamos a quedar con la boca abierta. Porque para nosotros es historia pasada, pero para Daniel es historia futura. ¿Esto qué quiere decir? Que Daniel está recibiendo esto en el año 539 aproximadamente. Y la muerte de Alejandro recién sucede en el 323. Y la proclamación de reyes de los generales es en el 301. O sea, son más de 200 años después que van a suceder estos eventos. Es como si yo estuviera recibiendo en el 2022 la revelación del ángel y el cumplimiento de esta primera parte sucediera en el 2222. O sea, más de 200 años para que se cumplan estas profecías con 100% de exactitud. Noten eso. Eso nos muestra el control y la soberanía de Dios, pero también el conocimiento que Él tiene de la historia. Él está por encima del tiempo y esto a mí me anima a confiar en la palabra de Dios. O sea, lo que estamos leyendo, lo que siempre estamos estudiando en estos capítulos, no es cualquier cosa. No es un libro que lo escribió cualquiera. Una de las cosas que me anima mucho en la Biblia es la profecía, porque la profecía corrobora que el autor de ella, de la Biblia, es Dios y que tiene un contenido inspirado por Dios. Así que la profecía lo único que hace es corroborar el Dios al cual se refiere, el poder del Dios al cual se refiere la Escritura. Y yo puedo confiar en ese Dios, y tú puedes confiar en ese Dios, porque Él tiene el control del pasado, presente y futuro. Él está por encima. A Él la historia no lo perturba. Él es soberano sobre la historia. Él está en control de la historia. Él pone y saca reyes. Y tú puedes confiar en Él, porque Él está en control. No hay nadie más grande que Él. Y Él te ha dejado su palabra para que tú lo conozcas, para que tú te conozcas a ti y para que tú veas el amor que Él tiene por ti y lo que Él hizo por ti para salvarte. Eso es una de las cosas importantes que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y podemos confiar plenamente en la palabra de Dios por la profecía bíblica que tenemos en ella, cumplida con 100% de exactitud. Eso me anima un montón y te debería animar a ti. Continuemos contando un poquito más de la historia mientras vamos avanzando en estos versículos. Veamos el versículo 5. Dice lo siguiente: el rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus príncipes llegará a ser más fuerte y poderoso que él, y grande será su dominio. Acá va a haber un cambio en la narrativa. ¿Por qué? Porque, como ustedes recordarán en lo que ya les he ido contando,
el reino de Alejandro se dividió en 4 partes. Y luego se va a dividir en muchas más partes. O sea, no es que se quedó en 4 partes. Pero 2 partes importantes van a permanecer firmes durante muchísimos años, hasta que llegue el Imperio Romano. Esa va a ser la parte sur y la parte norte de Israel. Recuerden, esto que el ángel está contando tiene que ver con la nación de Israel. Así que lo que va a suceder a continuación y en adelante va a ser lo siguiente. El ángel se va a enfocar en el rey del sur y en el rey del norte. ¿Por qué en estos 2 reyes? Porque entre el rey del sur y el rey del norte está la nación de Israel. En el rey del sur, o en la región del sur, va a estar el rey llamado Ptolomeo. Él va a tener la región de Egipto. Y en el rey del norte vamos a ver a un general de Alejandro que se llamó Seleuco. Ptolomeo y Seleuco van a ser los personajes que van a estar batallando y luchando constantemente. Pero entre ellos 2 va a estar Israel. Así que Israel va a sufrir mucho por las batallas entre estos reyes. Les adelanto que Ptolomeo va a ser el que va a tener el dominio de Israel por la mayor cantidad de tiempo. Pero el que va a ser el reino más grande en longitud, en territorio, va a ser el reino del norte, que lo va a liderar Seleuco. Acá en este versículo lo que nos está contando el ángel es que el rey del sur, Ptolomeo, va a ser alguien que va a tener todo ese dominio, el del sur. Pero de él va a salir uno que va a ser más grande que él. Y acá se está refiriendo a Seleuco. ¿Por qué? Alguien me podría preguntar ahora hace un ratito. ¿Por qué de Ptolomeo, ya me estoy mareando con los nombres, ¿por qué de Ptolomeo va a salir Seleuco si Seleuco era un general de Alejandro? Porque Seleuco al principio tuvo la región de Siria, que es el lado norte, y Babilonia, pero Antígono, que fue otro de los generales, le quitó el territorio. Y Seleuco huye hacia Egipto y Ptolomeo lo refugia. Pero luego Ptolomeo se va a aliar con Seleuco para pelear contra Antígono y recuperar esa zona. Así que Seleuco es prácticamente como refugiado de Ptolomeo. Por eso dice que un príncipe iba a salir del rey del sur, de Ptolomeo, iba a llegar a ser más grande. La región seleucida, que va a ser todo el lado norte, que va a comprender Siria, que va a comprender Antioquía, que va a comprender Babilonia, etcétera, etcétera. Así que eso es a lo que se está refiriendo. Así que a partir de ahora vamos a ver al rey del sur y al rey del norte en acción. Ahorita el rey del sur es Ptolomeo y el rey del norte va a ser Seleuco, los generales de Alejandro. Sigamos viendo los siguientes versículos. Versículo 6. Dice: al cabo de algunos años habrá una alianza. La hija del rey del sur se casará con el rey del norte y se hará la paz. Pero ella no podrá mantener su fuerza, ni él podrá permanecer en el poder, sino que ella será traicionada, junto con su hijo y los que la acompañaron, y con los que en ese tiempo estaban de su parte. Acá ya saltamos en el tiempo. Ahora este versículo es un versículo profético que nos habla de los hijos de Ptolomeo y Seleuco. En el caso de Ptolomeo, su hijo se va a llamar Ptolomeo II. Y eso es lo que vamos a ir viendo con todos los Ptolomeos. Lo único que va a aumentar es el número. Y si ustedes estudian la historia, van a ver que cada uno de estos personajes se pone aparte un nombre adicional. Por ejemplo, Ptolomeo I, el general de Alejandro, se llama Ptolomeo Sóter. Y tú dices, ¿qué significa Sóter, Horacio? Significa Salvador. Porque ellos atribuían cualidades que la gente reconocía en ellos en su reinado. Por ejemplo, si tú conquistabas una región y triunfabas de una manera brutal, se te iba a dar, por ejemplo, el título de, en el caso de Seleuco, que es Nicator, que es como vencedor, conquistador. Y en el caso de Ptolomeo se llama Salvador, porque seguro ha sido parte del rescate de algunas personas. Así que se les atribuye estos nombres. Pero no voy a nombrarlos para no causar más confusión de la que ya debo estar causando. Porque son un montón de nombres en la historia, y si uno no ha tenido un contexto anterior a esta historia bien clara, como que un poco te mareas. Pero el ángel está dando esta revelación a Daniel. Ya me imagino cómo estará la cabeza de Daniel en este momento. Lo que nos dice el ángel es que después de muchos años, ya Ptolomeo y Seleuco, los generales, van a estar muertos, sus hijos van a hacer una especie de contrato. La hija del rey del sur se va a casar con el rey del norte. ¿Qué sucede en la historia? Ptolomeo ya murió. Su hijo es Ptolomeo II. Ptolomeo II está en constantes batallas con el segundo descendiente de Seleuco,
Seleuco tuvo un hijo que se llamó Antíoco y Antíoco tuvo un hijo que se llamó Antíoco II. Antíoco II hace un pacto con Ptolomeo y Ptolomeo le entrega su hija a Antíoco, que es el rey del norte, para que se case con ella. La hija de Ptolomeo, que es el rey del sur, se llamó Berenice en la historia. Pero hay algo interesante aquí, que Antíoco II se casa con Berenice, pero él ya estaba casado. Y él tenía a su esposa que se llamaba Laodicea. ¿Qué hace Antíoco II cuando se va a casar con Berenice? Se divorcia de Laodicea, la repudia y se casa con Berenice. Y tiene un hijo con ella. Pero ¿qué sucede? Que al cabo de los años, este Ptolomeo II, el hijo del Ptolomeo general, muere. Y lo que hace Antíoco es se divorcia de Berenice y se vuelve a casar con Laodicea. Y cuando Laodicea vuelve a estar con Antíoco, ella lo envenena a él y mata a Berenice y mata al hijo de Berenice. O sea, ella comete asesinatos por la traición de Antíoco. Antíoco la repudió y ahora la está volviendo a llamar. Ella lo envenena, mata a Berenice, mata a sus asistentes de Berenice, mata al hijo de Berenice y ella pone a su propio hijo, que se llamó Seleuco II, como el rey. Eso es lo que sucede en la historia y el ángel está dando con lujos de detalles lo que iba a pasar muchísimos años después. Porque esto ya es después del año 280 después de Cristo. Estamos hablando un montón de tiempo después. Entonces, eso es lo que sucedió en la historia y lo que el ángel está contando. Ptolomeo II entregó su hija a Antíoco II. Antíoco repudió a su esposa, Laodicea, se casó con Berenice, luego Ptolomeo muere, él se divorcia y la primera esposa los mata a todos. Eso es lo que sucedió en la historia y lo que el ángel está contando proféticamente con 100% de exactitud. Así que ahora recapitulemos en dónde estamos en la historia. Ptolomeo II ha muerto. Su hijo, obviamente, se va a llamar Ptolomeo III. En el caso del norte, Antíoco II muere porque Laodicea lo mata y su hijo se va a llamar Seleuco II, como su antepasado. Así que ahorita en la historia estamos con Ptolomeo III y Seleuco II. ¿Ya? Esto es lo que está pasando en la historia. Vamos a ir viendo qué es lo que el ángel sigue contando, que va a ir sucediendo año tras año. Versículo 7 y nos vamos hasta el 9. Dice, pero de sus raíces, hablando de Berenice, de la hija del rey del sur, dice, pero de sus raíces surgirá un renuevo, uno de sus descendientes, y ocupará el trono. Con su ejército atacará al rey del norte y tomará la fortaleza. Y luego de vencerlo hará con él lo que se antoje. Hasta se llevará a Egipto sus dioses e imágenes fundidas, lo mismo que sus objetos preciosos de plata y de oro. Y durante muchos años se mantendrá en contra del rey del norte. Luego incursionará en el territorio del rey del sur y entonces volverá a su país. Este ya es Ptolomeo III. Ptolomeo III era el hermano de Berenice. Y Ptolomeo III, cuando se entera que Laodicea ha matado a Antíoco, él quiere conquistar el reino del norte para salvar a su hermana. Pero lamentablemente llega tarde y Berenice es asesinada. Y Ptolomeo derrota a Laodicea prácticamente con su hijo Seleuco, II, y van a empezar a haber guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Pero va a haber un periodo de paz entre ellos dos. Y el versículo 8 en la parte final dice que durante muchos años se mantendrá en contra del rey del norte. O sea, este Ptolomeo III va a pelear durante muchos años y se va a mantener en contra del rey del norte. Lo que algunos interpretan aquí es que Ptolomeo III iba a vivir más que Seleuco. Así que eso es lo más probable que está refiriéndose el ángel aquí. Y que luego, dice el versículo 9, luego incursionará en el territorio del rey del sur y entonces volverá a su país. Dando detalles de que en algún momento Seleuco quiso conquistar el sur, que es Egipto, pero no pudo y al final se regresó. Son detalles minuciosos que sucedieron en la historia con 100% de exactitud, pero que a veces nos marean a nosotros cuando estamos viendo detalle por detalle. Pero el periodo está en Ptolomeo III, Seleuco II. El hermano de Berenice pelea contra Seleuco, lamentablemente llega tarde, ella es asesinada y su hijo y todos, y esa guerra dura durante muchos años. Y en un momento hay como una especie de paz entre ellos dos. Pero luego Seleuco II va a morir, mientras Ptolomeo III todavía va a estar vivo. Eso es lo que sucedió en la historia. Avancemos al versículo 10 hasta el 13. Dice el ángel en el versículo 10.
Dice, más tarde, sus hijos reunirán a un ejército muy numeroso y como una inundación se lanzarán al ataque y lo arrasarán todo, llevando la guerra hasta la fortaleza. Esto despertará la ira del rey del sur, que con un gran ejército saldrá a pelear contra el rey del norte y librará una gran batalla en la que éste será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. Al volver con el botín, se llenará de soberbia y ejecutará gente por millares, aunque no prevalecerá, porque el rey del norte volverá con un ejército más numeroso que el primero y al cabo de algunos años volverá a hacerle la guerra. Acá ya estamos hablando de los hijos, de los descendientes. Por eso en el versículo 10 dice, más tarde sus hijos reunirán al ejército muy numeroso. ¿Quiénes son estos hijos? Son los hijos de Seleuco II, el hijo de la Odisea. ¿Quiénes son sus hijos? Sus hijos son Seleuco III y Antíoco III. Seleuco III es el mayor y Antíoco III es el menor. Sus dos hijos atacan al rey del sur, a Ptolomeo. Pero en el versículo 10, en el original, dice que sus hijos se reunirán a un ejército muy numeroso y dice se lanzarán al ataque en esta versión. Pero en el original dice sus hijos reunirán un ejército muy numeroso y luego dice se lanzará. No se lanzarán, sino pasa al singular. Del plural, sus hijos, pasa al singular, se lanzará. ¿Por qué? Porque en la historia este Seleuco, el Seleuco III, muere y el que queda es su hermano menor que se llamó Antíoco III. Y él fue el que va a levantar el ataque contra el rey del sur. Exactamente como lo estaba diciendo el ángel. Eso sucedió en la historia. Y Antíoco III empieza a batallar duramente contra este Ptolomeo. Pero este Ptolomeo ya no es el Ptolomeo III, este Ptolomeo ya es el Ptolomeo IV. En el caso de los Ptolomeos, siempre se van a llamar así. Y en el caso de los Seleucos siempre va a rotar entre Seleuco y Antíoco. Y hay esta gran batalla entre ellos. Eso es lo que nosotros estamos viendo hasta ahorita. Lo que sucede en estas batallas es que el rey del sur, que es Ptolomeo IV, va a derrotar a Antíoco III. Y lo que va a suceder con este Ptolomeo es que este Ptolomeo se va a entregar a los placeres, como nos dice el versículo 12. Que después de haber derrotado al rey del norte, él se va a entregar a los placeres, va a tratar mal a su pueblo, va a matar a un montón de gente, y eso es lo que sucede en la historia. Y él sigue derrotando al lado norte, siempre sigue derrotando. Pero en el versículo 13 dice que el rey del norte volverá con un ejército más numeroso que el primero, y al cabo de algunos años volverá a hacerle la guerra. Eso significa que el rey del norte, en este caso ya es Antíoco III, va a volver a atacar al sur. Sí, Ptolomeo IV lo ha derrotado y él se entregó a los placeres. Fue un mal rey. Pero en algún momento de la historia, Antíoco III va a volver y lo va a atacar. ¿Por qué hace esto? Si este Ptolomeo era muy fuerte. Porque ese Ptolomeo muere. Y el reemplazo de Ptolomeo IV, ¿quién va a ser? Ptolomeo V. ¿Cuál es la característica, la singularidad de este Ptolomeo V? Que él toma el reino tras la muerte de Ptolomeo IV, siendo él muy niño. Era alguien de 7 años, 10 años más o menos. Y eso hace que este Antíoco III, que va a ser un personaje muy importante, ataque con fuerza a los egipcios, al rey del sur, a todo ese lado. Y este versículo 13 nos cuenta eso. El rey del norte va a atacar al rey del sur y va a conquistar varios lugares. Y uno de los lugares que va a conquistar en este ataque va a ser Israel. Y a los judíos los va a perjudicar un montón. Y eso es lo que se explica en los siguientes versículos. Versículo 14 al 16. Dice: entonces muchos se levantarán en armas contra el rey del sur, y también de tu pueblo se levantará gente violenta, para cumplir la visión, pero no podrán vencer. Vendrá luego el rey del norte y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán resistir ni con sus mejores tropas, porque se quedarán sin fuerzas. El ejército que los ataque hará todo lo que quiera hacer, y no habrá nadie que se le pueda enfrentar. Llegará hasta la tierra gloriosa y ésta será consumida bajo su poder. Acá lo que hace este Antíoco III se alía con un rey de Macedonia que se llamó Filipo V y dice, vamos a aliarnos contra este muchachito y vamos a derrotarlo. Y se alían y atacan al rey del sur. Y esto es lo que nos dice el versículo 14, que él iba a unirse con otros pueblos para atacar al rey del sur. Pero el ángel le dice
a Daniel que también de los propios judíos, de tu propio pueblo, se van a levantar gente para atacar a este pequeño, para atacar a este rey jovencito. Y eso sucede en la historia. Los israelitas se unen al reino del norte para atacar al rey del sur. En todo este tiempo en la historia, los que han gobernado Israel han sido los del sur, han sido los Ptolomeos. Pero ya estaban aburridos de que los Ptolomeos los gobernaran. Siempre sucede esto con los pueblos. No están muy contentos cuando alguien los está gobernando durante mucho tiempo. Así que se alían con este Antíoco III, para que ataquen a los egipcios. Pero ¿qué sucede cuando ellos se alían con el rey del norte? El rey del norte también prácticamente los ataca a ellos y los conquista de una manera que ellos no esperaban. Ellos pensaban que iba a ser algo pacífico, pero no. El rey del norte, aunque les da muchos beneficios, también les hace mucho daño. Y esto es lo que estos versículos nos empiezan a narrar. El ataque de Antíoco con sus alianzas con el rey de Macedonia contra el rey del sur y también con su alianza con los israelitas. El rey egipcio, Ptolomeo V, que era un niño, pierde mucho territorio aquí, pero no es conquistado totalmente. Y alguien se podría preguntar, Horacio, ¿pero por qué no? Si era un niño. Porque recordemos que, aunque tú seas un rey pequeño, no significa que no tienes generales y soldados. Así que los que guían la guerra y guían todo eso son tus primeros ministros, son tus generales importantes. Y ellos pusieron mucha oposición a Antíoco III. Pero él aprovechó la desestabilidad política para atacar con fuerza. Y lo logró e hizo mucho daño y conquistó toda la región de Israel con la alianza con ellos. Así que esto sucedió en la historia, nuevamente recalco, con 100% de exactitud. Veamos el versículo 17 al 19. Y hoy va a ser una enseñanza corta porque no quiero darles tanta información que al final nos mareemos todos. Porque este es un capítulo con muchos detalles históricos. Y si vamos a ir versículo por versículo, tenemos que ir explicándolos y contando cómo sucedió. Así que vamos a quedarnos solamente hasta el versículo 20. Dice el versículo 17 al 19. Después se preparará para venir con todas las fuerzas de su reino, y hará un pacto con el rey del sur, y para destruirlo le dará como esposa una de sus hijas, pero no logrará vencerlo. Se dirigirá entonces a los países de las costas, y a muchos los conquistará, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta, y hasta logrará revertir sobre él esa afrenta. Se volverá entonces contra las fortalezas de su tierra, pero fracasará en su intento y nunca más se sabrá de él. Lo que nos dice ese texto es que Antíoco III, el rey del norte, va a hacer un pacto con el rey del sur, con el pequeño, con Ptolomeo V. ¿Por qué es que hace un pacto si prácticamente lo estaba derrotando? Porque los egipcios, o sea, el rey del sur, se alía con los romanos. Los romanos ya están tomando cada vez más poder en la historia aquí. Y Ptolomeo V se alía con los romanos. Entonces, Antíoco por su lado está batallando con los romanos también en otros frentes. Y lo que hace este Antíoco es, voy a formar un pacto con este Ptolomeo V, con este pequeño, con este muchacho. Y al hacer este pacto él no me va a poder atacar a mí. Y yo voy a poder enfocarme en pelear contra los romanos. Y lo que hace Antíoco es planear algo muy importante. Darle su hija como esposa a Ptolomeo y luego traicionarlo con la alianza con su hija. En otras palabras, te doy mi hija, pero yo hablo con mi hija por lo bajo, por detrás, para que ella te traicione y al final yo te conquiste. La hija de este Antíoco III se llamó Cleopatra. No es la Cleopatra famosa de las películas, esa Cleopatra viene muchísimos años después. Es una Cleopatra. Pero esta Cleopatra, hija de Antíoco III, se casa con este muchacho, con Ptolomeo, pero ella no traiciona a Ptolomeo. Y lo que decía estos versículos es exactamente eso. El rey va a planear traicionarlo por medio de un matrimonio con su hija, pero al final eso no va a surgir. ¿Por qué? Porque la hija no decide traicionar a su esposo. Y a Antíoco le sale el tiro por la culata, como se dice. Entonces lo que hace Antíoco es, se enfoca en otros lugares, en batallas, pero los romanos lo humillan y los romanos lo hacen retroceder. Por eso dice que un príncipe lo iba a hacer retroceder y lo iba a humillar. ¿Cómo se llamó este príncipe? Fue un soldado, fue un guerrero romano que se llamó Lucio Cornelio Escipio.
Lucio Cornelio Escipio derrota a Antíoco y es más, después de la derrota le hace pagar un montón de plata, un montón de dinero a Antíoco. Le quita territorio y le quita un montón de dinero. Y como no tenía todo el dinero para pagarle, le pide rehenes hasta que termine la deuda. Y lo que hace Antíoco es entrega a uno de sus hijos y a otros más como rehenes hasta que la deuda sea completada. Pero lo que sucede, y dice el versículo 19, es que Antíoco va a volver después de esta derrota, después de haber entregado rehenes y uno de ellos es su hijo, y él va a volver y va a pelear con algunas fortalezas, pero al final él va a morir, porque él quiso saquear un templo en Babilonia, ya que estaba sin dinero, estaba en bancarrota por las derrotas contra los romanos, él quiso saquear este templo, pero la gente de la ciudad lo termina matando. Y Antíoco III muere. Y el que lo va a reemplazar va a ser su hijo. No el hijo que está preso, sino uno de sus hijos que está todavía en la región del norte. Y esto es lo que estos versículos nos cuentan, con lujo de detalles. El matrimonio entre Ptolomeo y Cleopatra. El intento de traición de esa manera, pero que no resulta. La muerte de Antíoco. La derrota contra los romanos. Todo eso nos cuenta el ángel con lujo de detalles. Historia ya cumplida en su totalidad al 100%. Acabemos con el versículo 20. Dice lo siguiente: después de él se levantará uno que mandará recaudar tributos para mantener el lustre de su reino, pero muy pronto será derrocado, aunque no morirá en el campo de batalla. Este fue el hijo de Antíoco III. Su hijo se llamó Seleuco IV. Seleuco IV quiere recaudar impuestos porque el imperio, su reino, está en bancarrota por la derrota de su padre y porque quiere liberar a su hermano, que está en Italia, está en Roma. Así que él trata de recaudar impuestos, pero su hermano, como dice el texto, muere, no en el campo de batalla, sino muere de una manera misteriosa. La mayoría de historiadores piensa que es su ministro, que se llamó Heliodoro, quien lo asesinó, para él quedarse con el reino. Algunos piensan que es su hermano, el que estaba preso en Roma, el que planea el asesinato de Seleuco. Y su hermano, que está preso en Roma, que va a ser liberado, y que algunos piensan que fue el que planeó el envenenamiento, se llama Antíoco IV. Y este personaje, Antíoco IV, es el que va a entrar en los versículos 21 en adelante. Y lo que va a hacer Antíoco IV en la historia contra la nación de Israel es algo que ha quedado grabado en un montón de libros. Este Antíoco IV es conocido por los maestros bíblicos por la historia como Antíoco Epífanes. Ustedes recuerdan que les dije que estos líderes se ponen nombres adicionales. Y Epífanes significa Dios manifiesto. Cada uno de los reyes, Seleuco, Antíoco, Ptolomeos, han tenido estos nombres. Pero yo no los he estado narrando porque son demasiados nombres diferentes y causan más confusión de la que ya causan las dinastías rápidamente en cada versículo. Pero cada uno de ellos ha tenido diferentes nombres secundarios, como Soter, Nicator, Filadelfo. En el caso de Antíoco IV va a ser Epífanes. El Ptolomeo V, este muchacho que se casa con Cleopatra, él también tenía el título de Epífanes. Así que eso es lo que vamos a ir viendo en los siguientes versículos en la siguiente clase. Pero no quiero saturarlos de información que está comprimida en estos primeros 20 versículos. Estos primeros 20 versículos nos dan con lujo de detalle lo que va a ir sucediendo en la historia. Me parecería recontra chévere, recontra alucinante tú ser parte de la historia como un judío e ir leyendo el libro de Daniel e ir viendo cómo todo esto se va cumpliendo. Que tú a tus hijos y a tus nietos les cuentes estas profecías y que ellos vayan viendo cómo va sucediendo cada una de ellas y se va cumpliendo con exactitud. Nosotros lo vemos como algo pasado, pero para Daniel y sus descendientes ha sido algo futuro, con 100% de exactitud. Y vuelvo a repetir lo mismo ya para terminar esta enseñanza. Lo que este capítulo y esta sección nos muestra a nosotros es que podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar al 100% en ella. Si la profecía se cumple al 100%, si lo que está escrito acá es inspirado por Dios y se cumplió así en esa perfección, eso nos muestra que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios y que podemos confiar en ella. Y si la Biblia es la palabra de Dios, en ella podemos encontrar
al Dios que le inspiró. Y ese Dios que le inspiró es el que hemos ido viendo en cada una de las enseñanzas. Un Dios que nos ama tanto que se hizo hombre para venir a morir por nosotros. Porque sabía que nosotros no nos podíamos salvar por nuestra cuenta. Porque somos pecadores, estamos rotos. Y eso está desde Génesis capítulo 2 en adelante. El pecado entró en la creación. Y nosotros somos pecadores y necesitamos a alguien que nos rescate. Y en Génesis 3:15 hay una profecía del Mesías, que iba a ser la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, hablando de Jesús derrotando a Satanás. Y esto es lo que este capítulo nos muestra, el poder y la grandeza de Dios. Quiero que ustedes confíen en la palabra de Dios. Acá vemos la profecía cumplida con 100% de exactitud. Puedes confiar en la palabra de Dios, puedes confiar en el Dios que le inspiró. La pregunta es, ¿ya has puesto tu confianza en Él? ¿O aún estás esperando más pruebas, más demostraciones de su poder? Yo creo que estos versículos dan una manifestación clara del poder de Dios. Así que confía en Él, pon tu confianza en Él, entrégate a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En este Dios tú puedes confiar. Es más, es el único Dios que está por encima de todo. Él es el único Dios, Él es el Dios vivo y verdadero. Confía en Él, entrégale tu vida hoy día. Puedes confiar. Espero que haya sido de edificación esta enseñanza. Sé que han habido un montón de detalles, un montón de nombres. Y en la siguiente clase vamos a ir viendo ya Antíoco IV, Antíoco Epífanes. Y eso es lo que vamos a ir viendo en los versículos 21 hasta el final. Y les doy un adelanto. Lo que vamos a ver hasta el final es que en algún momento en estos versículos en los que se está contando la historia de Antíoco va a haber un cambio y se va a presentar delante de nosotros, o el ángel le va a presentar a Daniel delante de nosotros, a un personaje que nosotros ya conocemos como el Anticristo. Así que lo que vamos a ir viendo en los siguientes versículos va a ser Antíoco, pero también al Anticristo. Si ha sido de edificación esta enseñanza, te pido por favor que le des like, que la compartas y que estés orando para que en la siguiente clase el Señor nos hable y nos anime y nos muestre su poder. Que Dios los bendiga.